Ok, paso lista, mi gente. Rafelina Costa. Presente, maestro. Estel Baez. Presente. Eswani Beltré. Aleni Calderón. Presente, profe. Emilio Caraballo. Presente, profe. María Ofelia Castillo. Presente, profe. Marleni de Olio. Esteban del Rosario. Fabiola Encarnación. Argentina, ¿qué me está diciendo? Los micrófonos, por favor. Yo no me da fue cosa que dijo ese aquí ahora mismo. Argentina. Es que es raro. Dilani Encarnación. Presente. Agni Geraldo. Indira González. Isaira Guerrero. Brian Gómez. Presente. Brian Gómez. Un profesor macho ese. Gómez o Guzmán, profesor. Guzmán. Presente. Cosa. Alexander Luciano. Presente, profesor. Antonio José Luciano. Presente, maestro. Antonio Luciano. No usaban el agua como ahora porque está picado. Mariela Malte. Natalia Mateo. Bella Medina. Albania Medrano. Raulín Ramírez. Raudy, profesores, Raudy, presente. Raudy Ramírez, ¿verdad? Sí, sí, presente. Nancy Méndez. Anthony Montero. Presente. Rosibeli Morillo. Patricia Nova. Anaíre Ogando. Presente, profesor, presente. Estoy aquí. Ok, Patricia Novas. sí.
Anairi Ogando. Ana Estel Paniagua. Seani Paniagua. María Fernanda Pérez. Presente, maestro. Crismeiri Pujol. Presente, Chris Mary. Kelvin Pujol. Raudy Ramírez. Presente, presente, profe. Raudy, ahora era que iba tú. Eliani Ramírez. Ebenezer Ramírez. Neri Laisi Ramírez. Neri Laisi presente, profesor. Neri Juana Laisi Bautista. Ramírez. Sí, Juana Bautista Rosó. Kimberly Rosó. Ángel Manuel Sánchez. Presente, profe. Ángel Manuel Sánchez, ¿verdad? Sí. Luis Sención. Mario Jesús Soriano. Rosa María Suero. Presente, profesor. Presente. Sí. Fabio Morillo. Presente, presente. Michael Matos. Braylin Ramírez. Erileika Agramonte. Crismeli Pujol. Rugel Pujol. Presente, profesor. Ángel Salvador Lemo. Presente. Ángel, te mencioné 2 veces. No, lo que pasa es que vemos como 2 o 3 años. Ok. Profe, yo creo que a mí usted me mencionó 2 veces. Chris Mary, Nayeli Pujol, pero usted nada más mencionó Chris Mary Pujol y anteriormente Chris Mary Pujol también. Pero mi nombre es Chris Mary Nayeli Pujol Lagares. Ok, eso lo voy a chequear. Dani Manuel Díaz. Yacaira Claribel Méndez. Presente. María Victoria Ruiz. Presente. Yamile Corporán.
Axeni, sí te puse presente. Axeni Patricia. Excelente, profesor, gracias. Sí, lo que pasa es que estoy pasando la lista con los que se anotaron en el formulario. Que muchos de los que están en la lista mía se anotaron nuevamente en el formulario. Perla Pero yo Maciel estoy en el Ramírez. formulario. ¿Perdón? Estoy en el formulario. Sí. Ah, ok, gracias. Perla Maciel Ramírez. Kimberly Paola Rosó. Diógenes Díaz. Diógenes Díaz. Presente, Dios el día. Ok. Brian de Jesús Guzmán. Brian, yo creo que también te puse presente, ¿verdad? Sí, profesor. Para que te anotaste otra vez en el formulario. Stalin Emilio Pujol. Presente, profe. Justin Lenin Novoa. Yameri Alcántara Novoa. Luis Agni Elizabeth Barreiro. Presente, profe. Ginaldi Sabrina Rosó. Ginaldi Sabrina Rosó. Cecilia Ramírez. Presente, profesor. Antonio José Luciano. Presente, maestro, nuevamente. Yo lo mencioné. Ya lo había mencionado Antonio. Profe, Indira, usted mencionó. ¿Perdón? Indira, usted mencionó. No. Ok. Adrián Antonio Rodríguez. Stalin Tulbi. David Sánchez. Estel Báez Figuereo. Estel, yo te mencioné, ¿verdad? Sí, Ok. sí, usted me mencionó. Repetida 2 veces. Katia Licé de la Paz. Cristian Báez. Geneisi Díaz Matos. Presente. Yairis de los Santos. Presente, profe. Lucero Mora. Ángel Ramírez. Ángel Salvador Ramírez. Alexander Morón.
Listo, lo que no mencioné, al final le pongo presente. Y lo que te da un poquito tarde. Ok, hoy tenemos un tema interesante. Vamos a ver, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Quién me puede decir? Nayeli. El tema que vamos a tratar hoy es el hardware. Pac-Man. Vamos a ver, ¿Puedo dar Nayeli. mi opinión Sí, de una o vez. más adelante? De una vez. Vamos. Ah, ok. Lo que quiera Ya dar su voy. opinión, levante su manito, por favor. Bueno, el hardware es la parte física de la computadora, es decir, todo lo que se puede tocar y ver. Ejemplo, el teclado, la pantalla, el mouse, el CPU, la impresora y cables. La historia del hardware comienza cuando el ser humano creó la primera máquina de cálculo para facilitar tareas matemáticas. Hasta aquí mi parte, maestro. Starling Emilio. Profe, el hardware. El hardware es un soporte físico y mecánico e informático. Se refiere a la parte física tangible de un sistema informático. Su componente, sus componentes eléctricos y electrónicos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado, componente o soporte físico. El término es propio del inglés y su traducción al español no tiene significado acorde. Por el motivo se le ha adaptado de cuál es y suena de la Real Academia que lo define. En otro ejemplo donde se aplica el término hardware son en relación con robots y como en relaciones con los teléfonos móviles, cámaras o reproductores digitales. La historia del hardware del computador se puede clasificar en 4 generaciones, cada una caracterizada por un cambio tecnológico. Una primera delimitación podría ser el hardware principal, o sea, base de figura, como el estrictamente necesario para el funcionamiento normal del equipo, como realizar funciones específicas. Hasta ahí mi participación, profe. Está bien, es un resumen, hermano. Gracias. Brian del Jesús Guzmán. Sí, profe. El hardware es un conjunto de elementos físicos como CPU, monitor, teclado o memoria RAM que componen un dispositivo informático, siendo el software en el incorporado el responsable de su correcto funcionamiento. Muy bien. Señores, recuerden la cámara, ¿ok? Porque nada más veo a algunas personas con la cámara encendida. Después lo quiero cuento al final, ¿ok? Bueno. Fabiola. Sí, profesor. El hardware es el conjunto componente físico de una computadora o un dispositivo electrónico. Son todas las partes que pueden tocar, como cable, pantalla, teclado y piezas internas. Sin el hardware, la computadora no puede funcionar porque es el soporte donde trabaja el software. Sus tipos son el hardware de entrada, que permite introducir datos o intrusiones a la computadora, por ejemplo, el teclado, el mouse, el micrófono y la cámara de web. Muy bien. Ángel Manuel Sánchez. El hardware es un conjunto de partes físicas de la computadora, es decir, todos los componentes que se pueden ver y tocar. Entre ellos se encuentran el monitor, el teclado, el mouse, la impresora y la bocina. El hardware es muy importante porque permite que la computadora funcione correctamente. Sin el hardware, los programas no podrían ejecutarse y la computadora no podría usarse. Profe, a mí cada vez que yo voy a prender la cámara me saca de la llamada, por eso yo no la puedo prender. Okay.
Alessandra Nova. Muy maestro. El hardware es el conjunto de componentes físicos, tangibles y materiales que construyen un sistema informático, como la CPU, memoria, disco duro, teclado y monitor. Muy bien, María Fernanda. Bien, maestro, como ya han hablado acerca de qué es el hardware, yo le voy a dar una continuación que tengo acá. El hardware se divide generalmente en dispositivos de entrada, como el teclado y el mouse, dispositivos de salida, como el monitor y la impresora, y dispositivos de almacenamiento, como el disco duro o las memorias USB. Todos esos componentes trabajan en conjunto con el software para que la computadora funcione de manera eficiente. Bien. Muy bien. Diogelin Díaz. El hardware es el conjunto de componentes físicos, tangibles y electrónicos que conforman un sistema informático tales como la CPU, memoria, monitor, teclado y circuitos internos. Es todo aquello que se puede ver y tocar, siendo impensable para el funcionamiento de los programas software, como el almacenamiento, que es donde se guardan los datos. Muy bien. Anthony Galván. El hardware se refiere a todos los componentes físicos, tangibles y materiales que constituyen un sistema informativo o dispositivo electrónico, tales como la CPU, memoria RAM, disco duro, placa base, monitor y periféricos. Es la parte que se puede tocar. Se clasifica en interno, placa base, procesador y periféricos, entrada, salida, almacenamiento y requiere software para operar. ¿Le sigo leyendo, profe? Está bien. Arseni Nova. Ok, profe, yo le voy a decir los tipos de hardware según su función técnica, porque ya sabemos la definición. El hardware básico, componentes indispensables para que el equipo funcione. Está el procesador CPU, la placa base, la memoria RAM y la fuente de poder. El hardware complementario, este es para mejorar el rendimiento o ampliar funciones. Tarjeta gráfica dedicada, tarjeta de sonido, ventiladores y sistemas de enfriamiento, UPS, el regulador o también tiene la función de batería. El hardware periférico, dispositivos que se conectan al computador, periférico de entrada, periférico de salida y periférico de entrada y salida. Muy bien. María Castillo. María Castillo. El micrófono, María Castillo. Bueno, parece que tiene problemas. Marlene de los Santos. No, estoy aquí, profe, estoy aquí. Era el perfecto. micrófono. Okay. Sí, era el micrófono que estaba apagado. Se considera que el hardware nace alrededor de 1946 con la ENIAC, una de las primeras computadoras electrónicas. Desde entonces, el hardware ha ido evolucionando de máquinas enormes a computadoras, celulares y dispositivos pequeños y modernos. Hasta ahí mi parte. Muy bien. Ahora sí, Marlene de los Santos. Profe, el hardware es un elemento electrónico que compone un dispositivo y es el responsable de visibilizar ante el usuario del trabajo desarrollado por los programas que integran el software. ¿Sigo? Está bien. Raudy Ramírez. Raudy Ramírez. Rayleigh, ven acá.
El micrófono, Raúl. Búscame el teléfono de Ventana, dile que otro plate que dije yo que venga de una vez. Bueno, parece que Raúl tiene problemas con el micrófono. Vámonos con Fabio Morillo. El hardware es el conjunto de los componentes materiales y tangibles de un computador o sistema informático. Esto incluye toda la parte mecánica, eléctrica y electrónica, sin considerar los programas y los elementos digitales que forman parte del software. Hasta aquí mi parte. Ok, una pregunta. Nosotros no tenemos un grupo de exposición hoy. Yo asigné un grupo de exposición hoy. Sí, hay uno. Creo que es el de usted, María Fernanda, ¿verdad? No, maestro. Yo soy María Castillo, pero no en mi grupo, no, profe. Ok. Ni el mío tampoco. Pero hay un grupo para exposición hoy. Profesor, ahora sí, profesor. Raúl. Sí, profesor. El hardware, profesor, es la estructura que permite el funcionamiento de una computadora, incluyendo la CPU, memoria, almacenamiento y periféricos. Actúan en conjunto con el software para procesar datos, ejecutar tareas y servir como soporte físico para todas las aplicaciones. Hasta ahí fue mi parte. Muy bien. Antonio Luciano. Por aquí estoy, maestro. Bueno, como ya han hablado de la definición y sus tipos, yo le estaré hablando de la clasificación funcional. El hardware básico es necesario para el funcionamiento elementario del equipo, de la placa base, CPU, memoria y monitor. El hardware complementario son los componentes que realizan las funciones específicas, pero no son indispensables para el funcionamiento de impresora y webcam. De la evolución, el hardware se ha pasado por 4 generaciones principales, desde los tubos vacíos en el 1945, de transistores entre 1957 y circuito integral entre 1964, hasta la tecnología moderna basada en microprocesadores y futuros de nuevos materiales. Hasta aquí mi parte, maestro. Muy bien. Luis Sanny Díaz. Luis Sanny, el micrófono. Está apagado. Bueno, parece que Luis Sanny tiene problemas. Sí, disculpa, profe, estoy aquí. Lo que pasa es que tengo el internet lento y cuando prendo la cámara se frisa. No sé qué pasa. Sí. O sea, le está lento. Profesor, no me quería entrar el link. ¿Me escucha, profe? Sí, la escuchamos. Ok. El hardware es un conjunto de componentes físicos que forman una computadora o cualquier dispositivo electrónico. Son todas las partes materiales y tangibles, es decir, las que se pueden ver, tocar y mover. Sin el hardware, la computadora no podrían funcionar, ya serían las bases donde se ejecutan los programas y se procesan los datos. ¿Me escucharon? Sí. Ok, eso es todo. Ok, por último voy a elegir 3 personas para pasar al grupo de exposición. Emilio César, Creo y Nerelis. El micrófono. Listo. Emilio César. Vamos a ver, Emilio César. Aquí, profesor. Profesor, el hardware es un conjunto de componentes físicos de una computadora o de cualquier sistema informático. Son todas las partes que se puedan ver y tocar, o diferencias del software, que son los programas y sistemas operativos. Desde una perspectiva técnica, el software, el hardware,
esa infraestructura material que hace el procesamiento automático de la información. No es solo un conjunto de vías, sino un sistema físico organizado, diseñado para ejecutar instrucciones lógicas de manera eficiente. Esta es mi parte. Breo Ramírez. ¿Me escuchan? Ok, esta es la parte que yo me aprendí. El hardware puede ser interno, externo o híbrido y puede clasificarse dependiendo de su función. Las principales funciones son el hardware de entrada, que son dispositivos que permiten ingresar la información al sistema, como teclado, mouse o micrófono. También existen varios tipos de hardware y el principal está básicamente construido por un medio de entrada de datos, la unidad central de procesamiento, la memoria RAM y un medio de salida de datos y también un medio de almacenamiento de datos. Por último, Neri Laisi. Aquí, profe. Profe, ¿te pasó lista? El hardware es un conjunto de componentes físicos y electrónicos que permite el funcionamiento de una computadora. Se llama hardware a todas las partes materiales de un sistema informático que se puede ver y tocar. El hardware es la estructura física del computador que soporta y ejecuta los programas. El hardware es la parte física del computador. Hasta aquí, profesor. Muy bien. El grupo que le toca exponer hoy es el grupo de Albania Medrano, Alberto Rodríguez, Deyanira Medina, Indira Maciel González, Ginaldi Sabrina y Milenia Perdomo. ¿Ese grupo se preparó para exponer? Profesor, yo soy de lo nuevo. ¿Usted pasó la lista? Sí, hermano, al final. Maestro, disculpe, maestro. Yo he tirado en el grupo para que alguien me agregue a su grupo y no he encontrado. Maestro. Yo igual, profe, yo quiero que me agreguen a un grupo porque yo soy de lo nuevo. Tienen que crear su grupo, mi gente. Bueno. Igual yo, profe. Maestro, yo entré a la misma 12:30. Y yo, esta es mi primera clase también. Entré a las 2:30 y ya usted había empezado. Miren, ahí están, María, ahí están apareciendo personas nuevas, ¿verdad? Para que en el grupo de WhatsApp entonces formen su grupo, porque todavía hay un sinnúmero de personas que todavía no están en grupo. Después no quiero que al final. Con la exposición. WhatsApp son de 5 los grupos y así armamos un grupo, por favor. Claro, le tiran por el grupo de WhatsApp, se ponen de acuerdo en el grupo de WhatsApp. Maestro. Okay. Brea, dígame. Breo. Yo entré a la misma 12:30 y ya usted había empezado. ¿Qué va a pasar? Me quedo ausente hoy. Al final, hermano, yo lo pongo presente. Ok. Ok, ese grupo que mencioné, ¿se preparó para exponer hoy? Albania Medrano, Alberto Rodríguez, Deyanira Medina, Indira Maciel, Jordani Sabrina y Melanie Perdomo. No. Perfecto. Parece ser que esa gente ninguno están acá. O no sé. Profe, yo llegué. Sí, profe. Yo llegué ahora por si me mencionó. ¿Puedes poner mi parte, profe? ¿Nada más se preparó usted sola? Bueno, yo me aprendí la que me tocaba, entonces no sé, porque yo soy el párrafo que me tocó a mí viene siendo ya de la parte final de la. Pero maestro, usted me deja saber. ¿Está preparado poder decir su cosa? Porque imagínese. Sí, no hay problema, Indira. Indira Vidal. Información individual. Ok. Indira Vidal, su nombre. Sí. Ok. Puede empezar. El punto de unión, tarjeta de expansión de almacenamiento. Mira, ajá. Escúcheme. Recuerda que la regla para exponer es tener su cámara encendida. Ok. Un momentito, por favor. Ok. Ahora sí. Sí. El punto de unión de tarjeta de expansión de almacenamiento. A veces estos conceptos se cruzan. Si te quedas sin espacio
o tu placa de base es vieja, puede usar una tarjeta de expansión de almacenamiento. Tarjeta MZ, NVMe, PCLE. Se conectan a un slot de expansión para darte velocidad de vértigo. Tarjeta SD, micro SD. En laptops o consolas funcionan como una expansión de almacenamiento externa y sencilla. Hasta aquí mi parte, profe. Perfecto. ¿Alguien más de ese grupo va a exponer? Bueno, está bien entonces. Déjeme presentar mi diapositiva. Dígame, profe. No, está bien. ¿Logran ver mi diapositiva, verdad? Sí, maestro. Sí, sí, profe. Sí. Perfecto. Ok, vamos a hablar un poco sobre lo que es los componentes físicos del computador o del hardware, ¿verdad? En ese entorno. Antes de hablar lo que es el hardware, debemos conocer primeramente qué es un computador o una computadora, ¿ok? Una computadora es una máquina electrónica que procesa datos para convertirla en información útil, ¿ok? Máquina electrónica que procesa datos para convertirla en información útil. En informática, datos e información no es lo mismo. Bien, por ejemplo, datos es lo que introducimos en la computadora a través del teclado, ¿ok? Por ejemplo, cuando usted empieza a digitar un documento, está introduciendo datos a la computadora. Ahora, cuando usted termina de digitar todo eso, entonces eso se convierte en una información. Bien, datos, lo que introducimos a través del teclado, ¿verdad? Cuando digitamos algo o estamos introduciendo algo en la computadora. Información es lo terminado de todo eso. ¿Se entendió esa parte? Sí, profesor. Muy bien. Para realizar estas tareas, ¿verdad? Se debe realizar dos opciones. Primero, el medio de entrada y luego el medio de salida. El medio de entrada a través de los datos y el medio de salida a través de la información. O sea que sin estos dos medios no podemos introducir datos ni sacar información a través de un computador. Ahora, para que exista una computadora deben existir dos elementos que ninguno de los dos pueden ir separados, ¿ok? Es como el espíritu y el cuerpo, ¿verdad? Que si el espíritu está en el cuerpo muere, es algo inútil, ¿verdad? Ninguno de estas dos pueden ir separados. Entre ellos tenemos lo que es el hardware, ¿verdad? Que es la parte física del computador que podemos ver y podemos tocar. Y tenemos la parte lógica e intangible del computador, que podemos ver y no podemos tocar. Bien, el hardware, parte física del computador. Podemos ver, pero podemos tocar. El software, la parte lógica e intangible del computador, que podemos ver, pero no podemos tocar. Hay personas que dicen que sí se puede tocar el software, porque al tener un teléfono en la mano, ¿verdad? Al tener un teléfono y pasar el dedito por la pantalla, piensan que pueden tocar el software. Y es lo contrario. Cuando la pantalla del teléfono o de la tablet, ¿verdad? Es representado como si fuese un mouse normal de un computador. ¿Ok? Cuando usted pasa el dedito, usted está utilizando la pantalla como si fuese un mouse. O cuando le da, ¿verdad? Un clic a cualquiera de las aplicaciones, también está utilizando un clic normal de un mouse. Entonces, en cierto sentido, no tocamos
el software. Simplemente utilizamos una pantalla para interactuar con el software, en cierto sentido. Pasé a la diapositiva. El hardware está compuesto en dos elementos fundamentales para su funcionamiento. Número 1 está el hardware interno y número 2 está el hardware externo. ¿Ok? Entre los hardware interno y externo tenemos la pantalla, que es un hardware externo, el teclado, el mouse, el escáner y la impresora. Ahora, entre los hardware internos tenemos procesador, memoria RAM, placa madre, disco duro, ventilador o abanico, como ustedes quieran llamarle, ¿verdad? Cada uno de ellos la iremos viendo en el transcurso de esta clase y para qué sirven y se utilizan cada una de ellas. Pasé a la diapositiva. Vamos a ver la clasificación del hardware. Vamos a ver, levantando la mano, ¿quién me puede leer la opción 1? Anthony Galván. Se clasifican en dispositivos periféricos de entrada de información. Son aquellos que permiten el ingreso de los datos, en general de alguna fuente externa o por parte del usuario. Exactamente. O sea, que los dispositivos periféricos de entrada son aquellos que permiten el ingreso de los datos a través, ¿verdad?, de un dispositivo de entrada. ¿Quién me puede decir un dispositivo de entrada? Creo. Un dispositivo de entrada, profe, puede ser el cable HDMI. El cable HDMI no es un dispositivo de entrada. Es un dispositivo, eso es un cable. Un dispositivo. Profe, el teclado, profe. El teclado, muy bien. Seguimos. Vamos con el punto número 2. Si usted escucha una bulla, punto número 2, Ángel Manuel Sánchez, Valero. El mouse. Dispositivos periféricos de salida de información son aquellos que permiten emitir o dar salida de la información realizada por el CPU procesamientos. Exacto. Tenemos lo que son los dispositivos de entrada, dispositivos de salida, ¿verdad? Los dispositivos de salida son aquellos que dan salida a la información. Vamos a ver, ¿quién me puede decir un dispositivo de salida? Profe, la impresora no es un dispositivo de salida. La impresora sí es considerada un dispositivo de salida. Muy bien. Punto número 3. Vamos a ver, me va a leer Jocelyn Díaz. Periféricos de entrada y salida de información a la vez. Son dispositivos mixtos destinados para la entrada de datos y la salida de resultados hacia y desde el microprocesador. Exacto. Los dispositivos de salida son aquellos, ¿verdad? De entrada y salida son aquellos que permiten dar entrada a través de los datos y salida a través de la información. Vamos a ver, ¿quién me puede mencionar un dispositivo de entrada y de salida? Que puede ser un dispositivo de entrada y salida. Vamos a ver. Alex Luciano. El modem, profe. El modem, claro está, es considerado un dispositivo de entrada y de salida. Muy bien. Seguimos con el punto número 4. Vamos a ver, ¿quién puede leer? María Ruiz. María Ruiz, me va a leer el punto número 4. El micrófono, María Ruiz. La unidad de almacenamiento removible son dispositivos de almacenamiento que permiten integrar y extraer información de un PC. Tienen la ventaja de facilitar el transporte de información de un lugar a otro y su capacidad son variables. Exactamente.
En este caso, ¿verdad? Hablamos sobre las unidades de almacenamiento, que pueden ser de dos tipos, interno y externo, ¿verdad? El interno es el que trae el dispositivo por defecto, por ejemplo, tu celular, tu tablet, tu computadora, que trae una unidad de almacenamiento interno, por defecto. Bien. Y tenemos las unidades de almacenamiento externo, que es lo que tú conectas a tu dispositivo para guardar o hacer copia de tus informaciones, ¿verdad? Y cada una de esas unidades de almacenamiento tienen un grado, ¿verdad? O un tamaño de almacenamiento específico, en cierto sentido. Pasar a la diapositiva. Vamos a hablar sobre los periféricos de entrada, ¿verdad? Me va a leer Ginelsi Matos. El teclado es el medio más común para ingresar los datos. Funciona mediante una serie de teclas que contienen todas las letras de alfabeto, los números, dígitos y los diferentes signos de puntuación por medio de los cuales se escribe la información. Exactamente. Es importante tener en cuenta de que los periféricos de entrada principal de un computador es el teclado. Ojo con eso, ¿ok? Dispositivo de entrada principal de un computador es el teclado. Tenemos el mouse, ¿verdad? El mouse es un dispositivo de entrada, pero un dispositivo de entrada secundario. Bien, un dispositivo de entrada secundario. ¿Por qué? Porque cuando usted conoce bien, perfectamente el teclado con combinaciones de teclas, te es un poquito incómodo, ¿verdad? Utilizar el mouse. Pero personas que no tienen acceso muchas veces, ¿verdad? No conocen muy bien el teclado, utilizan mucho el mouse. Pero sí, en cierto sentido, el mouse es un dispositivo de entrada secundario. Dispositivo de entrada primario del computador, el teclado. Muy bien, pasé a la diapositiva. Otro dispositivo de entrada. Vamos a ver, ¿quién me puede leer acá? Brian Jesús. Sí, profe. El micrófono es un dispositivo de entrada que convierte señales acústicas en señales eléctricas, las cuales son usadas por la tarjeta de sonido de la computadora para amplificar o grabarla. Exacto. Otro dispositivo de entrada tenemos lo que es el micrófono, ¿verdad? Que nos permite entrar información a través de la voz. Bien, pero fíjense la imagen de adelante, ¿verdad? Vemos un audífono con bocinas y con micrófono. Ese dispositivo, ¿cómo es considerado ese dispositivo? ¿Cómo se considera ese dispositivo? El micrófono, el audífono. ¿Cómo así, maestro? Un dispositivo, profesor, de entrada. Un dispositivo de salida. Un dispositivo De entrada y salida, maestro, de entrada y salida. Un dispositivo de entrada y de salida. Muy bien. De entrada a través del micrófono y de salida a través de las bocinas. Muy bien, María. Esta parte tenemos también lo que es el Jenkins o Jenkins, ¿verdad? Que es un control de videojuegos que permite, ¿verdad?, enviar pulsaciones electrónicas a la consola para mover lo que es el carrito, mover el muñequito, ¿verdad? A eso le llamamos control de videojuegos, que también son dispositivos de entrada, no de salida, sino simplemente de entrada. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Hablamos sobre el dispositivo de salida. Vamos a ver, ¿quién puede leer acá? Elaine Ramírez, me va a leer, levantó la mano primero. Sí, profe, yo. El monitor o pantalla es el medio de salida de información más común. Su aspecto es muy parecido a un televisor convencional. La pantalla es un reflejo de la memoria del computador porque nos muestra todo lo que sucede en ella. Exactamente. Dispositivo de salida principal de un computador es el monitor. Le voy a hacer pregunta acá ahora. ¿Por qué se considera, ¿verdad?, el monitor o pantalla como un dispositivo principal de salida? ¿Por qué razón? ¿Quién me puede decir por qué? Profe, porque no es que nos refleja toda la información. Claro, porque en ella podemos ver toda la información, ¿verdad?, que estamos haciendo en la CPU. O sea, sin él
no podemos ver nada de lo que estamos haciendo en la computadora, porque eso nos refleja todo, ¿verdad? El trabajo que estamos haciendo. Otro dispositivo de salida, tenemos lo que es la impresora, ¿verdad? Que nos permite imprimir información a través de ella. Ahora, voy a preguntar otra pregunta. Esa impresora que ustedes ven ahí, ¿esa impresora se considera un dispositivo como? Un dispositivo de salida. De salida, profe. de salida. De salida y de entrada, profesor. De salida y de entrada. De entrada y de salida. Muy bien. Porque Y de esta salida. impresora es Profesor, se considera de salida porque es un dispositivo que transforma la información digital del computador en una información impresa que nosotros como usuarios podemos ver y utilizar. Sí, pero para tú sacarla tienes que entrarla. Y de entrada Para tú también. sacarla tienes que entrarla. Es de entrada y salida. Exacto. Por ejemplo, esa impresora que está ahí. Depende de la impresora, profe. Depende de la impresora. Claro, Porque hay muchas impresoras que no. Es de entrada y salida. Por eso le dije, esa que está ahí, en la imagen, es de entrada y de salida. ¿Hay alguna impresora Eso que iba a nada más son de decir yo, salida? se está hablando en general. Sí. Esa impresora nada más es de salida. O sea, esa que está ahí es de entrada y de salida. ¿Por qué? Porque es multifuncional. Escanea, ¿verdad? Saca copia e imprime. Bien. Ahora, hay impresoras que no son multifuncionales, que son únicamente de salida, que solamente imprimen. Pero esa que está en la imagen ahí es únicamente, esa es de entrada y de salida. Entrada a través del escáner y salida a través de la impresión. Y la fotocopiadora. Pasé a la diapositiva. Vamos a hablar sobre los periféricos de entrada y de salida. Me va a leer Luisa Ramírez. Sí, profesor. El modem o flash modem es un dispositivo que convierte la señal digital de la PC en señales que pueden transmitirse por las líneas telefónicas para conectar dos o más computadores a través de una red. Podríamos resumirlo como decodificador. Su uso es muy común en la actualidad debido a la era del Internet. Los internos en el computador, así sí, y externo saliendo al interno una tarjeta de interfaz. Ya, profesor. Sí, la tarjeta de interfaz. Muy bien. Vamos a ver, ¿por qué se considera, ¿verdad? El modem un dispositivo de salida y de entrada. ¿Por qué razón? ¿Quién me puede decir? Profe, yo. Vamos a ver. Porque conecta al profesor un usuario de afuera con el usuario de adentro, con el modem. Con el modem. Vamos a ver, ¿quién tiene otra idea? Profe, porque No, recibe datos profesor. desde la red internet. Porque nos permite. Porque recibe datos desde la red internet. Ok, María. Y envía datos desde la computadora. Ok. María, creo que quiere decir algo. También. No, profesor. Fabiola, dígame. Porque es un dispositivo que se conecta a la computadora del internet y recibe y envía información. Ok. Muy bien. Profesor. Sí, dígame. Eso se considera un dispositivo de entrada y salida porque le entra señal y esa señal que le entra la convierte como en señales que puedan transmitir información a la computadora. Ok. Mire, se considera, ¿verdad? Un dispositivo de entrada y de salida porque entra una señal a través de cable. ¿Ok? A través de un cable. Y esa señal entonces se distribuye en dos, o sea, le da salida de dos maneras. A través de cable o a través de Wi-Fi o Wi-Fi, como ustedes quieran llamarle. ¿Ok? Recuerden que hay computadores que no se conectan a través de Wi-Fi, sino a través de cable, ¿verdad? Como las computadoras personales y asociadamente. Que hay que utilizar un cable para conectarlo a esa computadora para poder conectarse a internet. Y otros como los teléfonos, ¿verdad? Los móviles que se conectan a través de una antena. Antes, los teléfonos de antes, ¿verdad? No sé si ustedes lograron ver. Antes los primeros teléfonos traían una antena que tú tenías que levantarla para poder
alar la Una señal. antenita, profesor, Una ¿verdad? antenita. Ya no, ya tenemos teléfonos modernos, ¿verdad? Que la antena viene, ¿verdad? Pequeñita dentro del teléfono y que permite conectarnos a una red, sea una red telefónica o sea a una red de internet. ¿Ok? Entonces, de dos maneras, red alámbrica o red Wi-Fi o Wi-Fi, como te quieran llamarle, ¿verdad? El internet entra a través de un cable y sale a través de un cable o a través de una Wi-Fi. Por eso los bancos utilizan red de cables. ¿Por qué? Porque es la red más segura. La red menos segura es la Wi-Fi. Por eso que ustedes escuchan con personas, pero me están hackeando la Wi-Fi. ¿Por qué? Porque es menos segura. Además, la información de la red Wi-Fi viaja a través del aire. Significa esto, que aunque no lo veamos, por nuestra cabeza, ¿verdad? Están pasando miles y miles de información a través de la red Wi-Fi. ¿Ok? Y por eso es tan fácil hackear una red Wi-Fi porque la información viaja a través del aire. Más las que son a través de cable, ¿verdad? Son son más protegidas porque son a través de cable. No significa que no se hackee, se hackea, pero son más seguras que la red Wi-Fi. Seguimos. Sí, profesor, se hackea. Perdón. ¿Sabes? Se hackea, pero se hackea esa red también, pero es más difícil que la del aire. Exactamente, es más difícil que la Wi-Fi. Muy bien, pasamos. Vamos a hablar sobre los dispositivos de almacenamiento. ¿Ok? Entre los dispositivos de almacenamiento tenemos la memoria USB, ¿verdad? Que son estas que ustedes ven aquí debajo. Está la roja, está la naranja, está la negra y así sucesivamente, ¿verdad? La memoria USB. Pregunta, ¿la memoria USB es un dispositivo de almacenamiento interno o externo? Profesor. Hay dos tipos, profe, de almacenamiento que usted está mencionando, que Levante son la mano, por favor. el que trae la computadora en sí, y hay los de USB. Como estaba hablando ahorita. Se está hablando de ese que está ahí en la pantalla. Sí, estoy hablando de la USB. De la USB. Eso porque le dije, la hay un tipo de memoria USB que traen el número, por ejemplo, de 2, 4 y sirven para extraer información y llevar información hacia la computadora. Muy bien. Entonces, la memoria USB es considerada una unidad de almacenamiento externo, no interno. ¿Ok? Porque tú lo conectas al dispositivo para sacar información. Tenemos una unidad de almacenamiento llamada DVD-ROM, ¿verdad? La DVD-ROM es esta, si ustedes fijan en la imagen, hay una pequeña cajita con un CD adentro, ¿ok? O un DVD. El almacenamiento no es el DVD, sino la cajita, ¿verdad? Que guarda la información y luego la pasa al CD o al DVD, ¿verdad? La quema, la graba en el CD o en el DVD. A eso le llamamos unidad de almacenamiento. Tenemos las unidades de almacenamiento ópticos, ¿verdad? Como son los discos duros, ¿verdad? Que pueden ser internos o externos, ¿verdad? En esa parte. Tenemos las unidades de CD-ROM, que también son igual como la cajita de arriba. Lo único que la de arriba es DVD-ROM. Pero en cierto sentido también son unidades de almacenamiento. Tenemos las unidades de discos duros. Tenemos las unidades de cámaras digitales, ¿verdad? Antes las primeras cámaras digitales no traían almacenamiento interno, ¿verdad? Solamente te permitían utilizar memoria micro CD, ¿verdad? Memoria micro CD para guardar la información. Hoy en día las cámaras digitales modernas traen almacenamiento interno y también traen la ranura para tú poner memoria micro CD, por si quieres ampliar el almacenamiento. Tenemos las unidades de almacenamiento de disquete, ¿verdad? Si te fijan en la imagen, son estos cuadritos que están arriba, ¿verdad? Que son negros. Hay uno que es negro, uno rojo y uno amarillo. Esas se utilizaban antes en República Dominicana, ya no se utilizan. Y eso le traían las computadoras antiguas, ¿verdad? Para guardar información a través de disquete. Y tenemos la cinta magnética. Vamos a ver, ¿quién me puede decir
¿Cuáles son esas cintas magnéticas que se utilizaba antes para guardar información? ¿Quién me puede decir Las que cuáles son están esas? arriba, profesor, las que son negras, amarillo, rojo y verde, ¿no son esas? No, no son esas. Vamos a ver. Estel. Maestro, le llaman CD. No, fueron sustituidos por los CD. Tuviste casi por ahí. Vamos a ver. Profe, eso no era la cinta o de cassette que se usaban en los radios. Exactamente. Eso eran los cassettes o la cinta, lo que le vamos a llamar, ¿verdad? Que nosotros utilizábamos antes para escuchar música o grabar música, ¿verdad? En el cassette. También está los VHS, eran las películas de antes, ¿verdad? Los cassettes grandes de esos de películas de antes, que también utilizamos para ver películas y grabar películas, ¿verdad? Que fueron sustituidas por los CD y por los DVD. Muy bien, en esa parte. Vamos a hablar sobre la parte interna, la torre. ¿Quién puede leer esta diapositiva? Estela habló, vamos a ver, María Fernanda, vamos a ver. La torre puede considerarse el conjunto más importante de la máquina, debido a que en su interior hay una serie de elementos que son los encargados de todo, el procesamiento de datos y su posterior almacenamiento. A la torre se conectan diferentes dispositivos periféricos de entrada y salida de información. Entre los elementos internos de la torre encontramos los siguientes. Perfecto. La torre está compuesta por varios elementos, ¿verdad? Por varios hardware que lo vamos a ver más adelante. Pero sí, a la torre, ¿verdad? Se le llama CPU, Unidad Central de Procesamiento, ¿ok? CPU, Unidad Central de Procesamiento. Eso es, se le dice así cuando tiene todos los dispositivos instalados, como la placa madre, el disco duro, el procesador, todo eso instalado, ¿verdad? Se le llama CPU. Ahora, cuando ese cajón que ustedes ven ahí está vacío, se le llama cajón, esqueleto, case, es un sinnúmero de nombres. Bien, cuando está vacío, cuando está lleno, se le llama CPU. Pasé a la diapositiva. Por aquí podemos ver la parte interna, externa de la computadora. ¿Ok? Y creo que pongan atención, mucha atención en esta imagen. ¿Por qué les digo en esta parte? Porque muchas veces en el examen yo siempre le pongo, ponga correctamente la parte, los nombres de cada parte de la computadora. Un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos el monitor. Bien, pero se le llama monitor o pantalla. Cualquiera de esos nombres es correcto. Pero hay personas que le ponen proyector. No sé por qué le ponen proyector, porque no parece un proyector. Bien, sino monitor o pantalla. Tenemos acá al lado la bocina o parlante. Y hay personas que a esa bocina le ponen internet. Esto no parece un internet, es una bocina. Le digo esto porque son errores que han cometido a la hora de ponerle el nombre a la parte de la computadora. Tenemos la CPU o torre. ¿Ok? Hay muchos que le han puesto que montaña, hay otros que le han puesto que columna. Eso no es una columna, eso es una torre o la CPU. Tenemos acá la impresora y el mouse y el teclado. Ahora, cuando usted compra una computadora, simplemente le venden 4 cosas. El monitor, la CPU, el teclado y el mouse. Si usted lo quiere con impresora, si lo quiere con bocina, si lo quiere con mesa, con silla, ya tiene que comprarlo aparte, ¿verdad? Porque eso es accesorio de la computadora. Pero cuando usted compra una computadora, son 4 cosas nada más. Monitor, teclado, CPU y mouse, nada más. Esas 4 cosas. Pasé la diapositiva. Vamos a hablar sobre la tarjeta madre. Vamos a ver, ¿quién puede ir acá? Nayeli Pujol levantó la mano primero. La tarjeta principal o motherboard es la tarjeta donde se encuentran todos los circuitos electrónicos, el microprocesador, las memorias, perdón, los chips de control y las ranuras o slots donde se insertan las otras tarjetas de interfase. Muy bien. Se le llama tarjeta de placa madre, motherboard, tarjeta principal. Un sinnúmero de nombres tiene esa placa. ¿Por qué se le llama placa madre? Porque ahí van conectados, a esa placa va conectado todos los dispositivos que lleva el computador. Por ejemplo, la memoria, el procesador, el disco duro,
el teclado, el mouse, el monitor, todo va conectado a esa tarjeta. Por eso se le llama placa madre. Esa tarjeta no guarda información. Esa tarjeta lo que hace es que distribuye la corriente a los diferentes periféricos que se conectan a ella. Ok, como al teclado, al mouse y a un sinnúmero de periféricos que se conectan a esa tarjeta. Muy bien. Profesor, esta tarjeta es como el corazón de la computadora. ¿Cómo el qué? Como lo que hace que eso es como que hace como que la información es como que corran. No sé si usted me entiende. Exactamente, a través de la computadora. Porque Exacto. es lo que es un chip impreso, ¿verdad? Que viaja la información. Y vía corriente Claro. periférico. Sí. Muy bien, aquí podemos ver un diagrama de la tarjeta madre. Bien, por ejemplo, va conectado el procesador, va conectado el monitor, va conectado el disco duro. Aquí tenemos el power supply o fuente de poder, ¿verdad? Que es la que le envía la corriente a la placa madre, y la placa madre lo distribuye a los diferentes periféricos que se conectan a ella. Pasé la diapositiva. Hablamos del procesador. Vamos a ver, ¿quién puede leer esta diapositiva? Raudy. Sí, profesor, aquí. El microprocesador es el cerebro electrónico de la PC. Se encarga de realizar todas las operaciones matemáticas y lógicas y de control. Todo el funcionamiento de la máquina. Exactamente. El procesador es el cerebro de la computadora. Es lo que piensa, lo que genera, lo que procesa toda la información. Sin eso, el computador no puede procesar. Esa plaquita que ustedes ven ahí, esa plaquita pequeña, es la computadora. ¿Ok? Eso se dañó la computadora. Bien. ¿Por qué? Porque eso es lo que procesa toda la información que pasa por el computador. Sin eso, el computador no piensa. Es como si se nos dañara el cerebro a nosotros, ¿verdad? Andáramos como sonámbulos en la calle, sin pensar, vuelto todo un loco, ¿verdad? Porque eso es lo que nos hace general. Si se daña eso en la computadora, se daña todo por completo. Pasé a la diapositiva. Hablamos sobre las memorias. Vamos a ver, ¿quién me puede leer esta diapositiva? Chanel Beltré. Profe, pero déme participación, levanto la mano. Ah, pero hay que levantar la mano primero. Emilio, no grite, Emilio. Profe, ¿me escucha? Es que mi teléfono es muy lento, profe. No, yo estoy gritando. Y está en la Profe, Chanel. Es Wilfrid Urbáez. Ah, bueno. Ese es el nombre que tiene. Dale. Wilfrid Urbáez, búscalo ahí. Sí. La memoria es el primer lugar donde se almacenan las información. Todas las computadoras tienen varios tipos de memoria, pero las dos clases más utilizadas y conocidas son memoria RAM. Es la memoria del trabajo. En ella se almacena temporalmente los datos. Se están procesando el sistema operativo y el programa que están ahí mismo, profe. Sí. Ya. Hablamos de la memoria RAM, ¿verdad? La memoria RAM almacena información, pero la almacena temporalmente. ¿Ok? O sea, almacena información mientras la computadora está encendida. Si apagó la computadora, se borró todo de esa memoria. ¿Ok? O sea, solamente guarda información mientras el dispositivo está encendido. Si apagó el dispositivo, se borró toda la información de esa memoria. ¿Ok? Por ejemplo, esta clase y esta diapositiva que estamos viendo ahora mismo está guardada en la memoria RAM de tu teléfono, de tu tablet, de tu computadora y de la mía. ¿Ok? Y así, esta memoria también es tan responsable que sin esa memoria, nada de esto que estamos viendo se podía realizar. ¿Ok? O sea, quien envía la imagen al monitor o a la pantalla es esa memoria. La guarda la información y luego la envía a la pantalla para que todos veamos toda la información. ¿Se entendió esta parte de la memoria? Sí, profe, lo entendí. Sí, profesor. Perfecto. Sí, profe, lo entendí bien. La memoria ROM, vamos a ver, ¿quién me la puede leer? Yo, profe, Wilfrid Urbáez. Anthony Luciano. Antonio Luciano. Sí. Aquí, la memoria ROM es la memoria de solo lectura.
Su contenido es permanente o fijo y no se puede borrar. En ella se guarda una serie de rutinas o programas que el computador necesita para poder realizar el proceso de arranque o de iniciación. Exactamente. La memoria ROM guarda información permanentemente. Nada se borra de esa memoria. ¿Ok? Aunque usted formatee el dispositivo, de ahí no se borra nada. Esa memoria es la responsable de que el dispositivo, tu dispositivo, se inicie. ¿Ok? Cuando usted prende el dispositivo, se inicie todos los programas que tú tienes en tu dispositivo. Tus aplicaciones, tus programas, tu sistema operativo, todo. Está encargado esa memoria. Sin esa memoria, una computadora o ningún dispositivo puede iniciarse o encenderse. ¿Se entendió esa parte de la memoria ROM? Sí, profesor. Perfecto. Hablamos del disco duro. Vamos a ver. ¿Quién me puede leer esta diapositiva? Aquí, profe. Voy a buscar a alguien que no haya leído. Vamos a ver. Maestro, yo, maestro. Yo, profe. Profesor, yo, Emilio, profesor Emilio. Trabajo. Lenny. Claribel. Profe. Profe, yo no he leído tampoco H. Claribel Méndez. Y la levanté primero. Profe, dale el chance a los que no han leído. Profe, yo no he leído, profesor Emilio. Profe, yo. Sí, al principio. Claribel. Profe, se le va a cansar el brazo a eso de levantar la mano. Ya te lo bajé para que no se descanse. Claribel. El hardware interno, el disco duro, es el principal medio de almacenamiento permanente de la información que se maneja en la memoria RAM. Es una pequeña caja de metal que está fijada dentro de la CPU. Exactamente. O sea, el disco duro guarda información permanentemente, ¿verdad? Y esa información, ese dispositivo está encargado de almacenar toda la información de tu dispositivo, de tu celular, de tu tablet, de tu computadora, de todo, ¿verdad? Está encargado ese dispositivo de almacenarlo. Si ustedes se fijan, en la imagen de abajo hay un bracito que se mueve, ¿verdad? A ese bracito se le llama bracito lector o escritor. Ese bracito se encarga de grabar toda la información en ese plato que ustedes ven ahí, ¿ok? De grabar y de sacar toda la información que se guarda en ese disco duro. Se dañó ese disco duro, se dañó toda la información de tu dispositivo. Hay que cuidar bien ese dispositivo. Siguiente diapositiva. Hablamos sobre las interfax. Vamos a ver. Me va a leer acá Emilio César Caraballo. La tarjeta de interfase. Son tarjetas con circuitos electrónicos diseñadas para ser insertadas en los flops, profesor, o ranuras de expansión de la tarjeta principal de la computadora. Exactamente. Tenemos acá, ¿verdad? La tarjeta de red. Esta tarjeta de red nos permite conectarnos a Internet. Existen dos versiones, ya lo hablamos anteriormente. Una a través de cable, que es la imagen de arriba, y otra que la imagen de abajo a través de Wi-Fi o Wi-Fi, ¿verdad? Que es la que viaja a través de nuestro aire, de nuestra cabeza o a través del aire. De esas dos maneras es que se puede conectar un dispositivo a través de Internet. Vamos a ver, ¿quién me puede leer acá esta diapositiva? ¿Me va a leer? Yo, profe. Está bien, Alessandro. El hardware interno, los buses del sistema, es una red de fines líneas metálicas que transforman los datos a través de la placa principal del PC y hacia los distintos componentes. Primero, el bus de datos. Segundo, el bus de direcciones. Tercero, el bus de control. Exacto. Si ustedes se fijan en la imagen de arriba, hay una correa, dos tipos de correa. Hay una que es ancha y hay una que es estrecha, ¿verdad? Esta red ancha es de las computadoras antiguas. Hoy en día la computadora moderna trae esta, que es la SATA, ¿verdad? Y la ancha se llama IDE, correa IDE. Por esa correa es que anda la información, ¿ok? O viaja la información a través de tu dispositivo, sea tu teléfono,
sea tu tablet o sea tu computador. O sea, todo viaja a través de ese dispositivo. Ok, vamos a dejarlo hasta acá para así me dé tiempo de entrar a la próxima clase. Van a investigar para la próxima semana. Van a investigar la próxima semana el tema llamado el software. ¿Ok? El software. Van a investigar para la próxima semana. ¿Se entendió esa parte? Sí, profesor. Aún así, Sí, se lo profe. voy a enviar escrito por el grupo de WhatsApp. También le voy a enviar por el grupo de WhatsApp, para que no le pase igual que este grupo, le voy a enviar el siguiente grupo que le toque exponer la próxima semana. ¿Ok? Como ya hay varios Sí, grupos profe. en el grupo de WhatsApp, le voy a enviar el siguiente grupo que le toque exponer la Profe. próxima semana.